Sentido económico. Net Finance acompaña el crecimiento de las inversiones personales y el financiamiento PYME, optimizando sus flujos de caja desde el litoral y con presencia en todo el país. Net Finance, agente asesor global de inversión, matrícula CNB 1158. Fontana Lubricentro levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones sea un disfrute. Buscamos tu auto o si lo traes, tenés una sala de espera con todas las comodidades para vos y tus chicos. Fontana Lubricentro, Libertad y Neuquén, Oberá Misiones. Grupo IEB, empresa líder en el mercado financiero, brindando soluciones de financiamiento a individuos y empresas. IEB, agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral, matrícula CNB 246. Transporte Goichik, servicio de media y larga distancia para cargas generales, paletizadas, bebidas y contenedores en todo el norte argentino y Buenos Aires. Casa Central, Corrientes 41, Leandro en Alem, Misiones. Sentido económico. Y lo recibimos en nuestro espacio de Sentido Económico, episodio número 200, a el Head of Research de InView, que es Mateo Reschini, un amigo ya de este espacio prácticamente. Así que bueno, yo no sé qué será lo que me está metiendo un poco de ruido, pero bueno, te saludamos, Mateo, y vemos cómo lo vamos solucionando un poquito sobre la marcha. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Alejandro? La verdad que, como siempre, un gusto estar acá, un gusto hablar con ustedes. Así que bueno, ahí lo tenemos a Seba también, al que si le parece, que está recién llegado también, lo invitamos a que abra el fuego para ver un poco por dónde pasa el análisis después de, bueno, varias cosas que analizábamos acerca de el impacto que tuvo el conflicto en Medio Oriente en los mercados. Seba. Sí, por supuesto, un placer tenerte, Mateo, acá con nosotros como siempre. Y bueno, ¿qué opinión vas teniendo, qué coletazos podemos tener en función de todo lo que estuvo pasando en materia de la geopolítica, pero en los mercados, qué es lo que nos trae en este programa, ¿no? Bien, bueno, tuvimos unas ruedas bastante volátiles, ¿no? Es más, ahora todavía no abrió nada, pero estamos todos esperando, aguardando a ver qué sucede con el mercado argentino y externo. Digamos. En este momento está cayendo 17% el petróleo WTI y 16% aproximadamente el Brent, digamos, ¿no? O sea, con este alto al fuego de 2 semanas en la guerra se está cayendo fuerte, los bonos argentinos están subiendo bastante, vi algún que otro 3%, así que en ese caso la verdad que está todo bastante optimista para la rueda de hoy. Hoy es un lindo día para venir, ¿no? Seguro. Y ahí te voy a ir por los impactos de todo esto. Suponete que esto se libera prácticamente en su totalidad. Digamos, lo que es la macroeconomía no sale indemne porque semejante suba de petróleo, además en el estrecho también aparecen otros productos, ¿no? Como los agroinsumos. ¿Esto puede traer una recesión mundial? Mira, recesión mundial me parece que por el impacto que tuvo hasta ahora me parece un poco fuerte, sí, una desaceleración del crecimiento. De hecho, cuando arrancó el conflicto, digamos, la guerra, se preveían 4 o 5 bajas de tasa de interés de la Fed en el año, y ahora ya ayer, tendría que volver a revisar ahora dentro de un rato, ¿no? cuando abra todo, pero ya ayer la primera baja de tasa se veía para septiembre del año que viene. Entonces está el mundo, digamos, un poco convulsionado respecto de qué es lo que puede llegar a pasar con el impacto en inflación de estas medidas. Pero la cuestión de base es que por el momento podría llegar a ser pasajero, pero no creo que volvamos a niveles de precio del petróleo que teníamos antes de la guerra por bastante tiempo, ¿no? O sea, recordemos que parte también de lo que está pidiendo Irán es poder cobrar un peaje de $2 millones cobrable en yuanes a todo buque que pase por el estrecho, ¿no? Entonces,
vas a tener cierto coletazo. Me parece que es muy temprano para decir una recesión mundial, y me parece que sí puede llegar a suceder si se retoma el conflicto y volvemos a precios más elevados aún de petróleo. Que está bien, estamos diciendo, bueno, el petróleo bajó 17%, pero está dependiendo si el Brent o el WTI, más o menos en $92, mientras que hace 2-3 meses estábamos en 60, ¿no? Entonces, como verás, hay un impacto fuerte, digamos, en las economías, pero recesión mundial me parece que todavía es medio temprano para aseverarlo, digamos. No lo descarto, pero temprano al menos. Un poco comentaba en la previa, antes de sumarte, que justo acabo de volver de estar 28 días en Estados Unidos, en distintos estados, y en Florida llegué el 5 de marzo con una gasolina, con el galón a 2,99, y me fui con un galón con 30, por lo menos en la Florida, que encima está un poco más barato que, por ejemplo, en California, y con un gasoil a 5,60. Digo, el americano estaba espantado, incluso aquel que no se mete en la política y que no le interesa. Digamos, una de las economías más pujantes, ¿no? La americana. Y bueno, sabremos con el tiempo, digo, en la medida que vayan saliendo los informes, algún impacto va a tener todo esto. No, seguro, y además que hay una cuestión de que también medio como que era una promesa de campaña de Trump poner el precio de la gasolina bajo control, y bueno, puede llegar a tener algún que otro coletazo político, esto justo en año eleccionario. Por eso creo yo también que en las últimas semanas se notaba no digo un apuro, digamos, pero un incentivo al menos por parte de Estados Unidos de tratar de terminar la guerra lo antes posible, mientras que del lado de Irán estaba el incentivo de extenderlo lo máximo posible. O sea, está bien, a Irán le liquidaron a gran parte de su cúpula política y religiosa, pero fuera de eso siguen vendiendo petróleo a China, como venían vendiendo, con un precio más de 50% arriba de lo que lo venían vendiendo, y encima ahora están cobrando peaje a los buques que cobran. O sea, fuera de la situación que no debe ser agradable estar en guerra, Irán económicamente está mejor que antes, digamos, en esos términos. Entonces, los dos tenían... los dos tenían, ¿cómo decirte?, incentivos contrapuestos. Te llevo a la parte de política monetaria, porque hasta acá, desde la era Trump, incluso un poco antes, la preocupación americana era la inflación, ¿no? La economía mundial uno puede partirla en dos para hacerlo bien simple, ¿no? El fenómeno inflacionario y el fenómeno crecimiento, creación de empleo, que de hecho, sea de paso, el dato fue muy bueno, el último que se conoció de Estados Unidos, el dato de empleo hablo, pero todos los mercados estaban, y la pelea incluso con Powell y demás, antes de que terminara su mandato, en el problema inflacionario. Puede ser que el eje ahora pase a ser, vamos a monitorear muy de cerca el crecimiento económico mundial y el crecimiento económico obviamente americano, y ahí Trump puede tener como esta suerte de ventaja de decir, bueno, ahora la Fed puede seguir con tasas bajas, ya no, digamos, pensando en cuidado con la inflación, sino para no generar una caída de la actividad. Bueno, claramente estoy completamente de acuerdo. De hecho, una de los temas que aparecían, digamos, cuando inició la guerra, no sé si te acordás, es que habíamos pasado de varios recortes de tasa en el año a, de repente, expectativas en algunos puntos de suba de tasa, lo cual es rarísimo, digamos, ¿no? Nosotros veníamos con la idea de que eso también había pasado porque justamente ante un volantazo tan fuerte de expectativas, pero tan fuerte de expectativas, podría llegar a suceder de que sea por gente liquidando posiciones en las cuales tenían que salir a cualquier precio, y de hecho habían puesto expectativas de suba de tasa, ¿sí?, en las probabilidades implícitas de los derivados. Ahora, eso de repente, bueno, se fue calmando. Ahora ya tenemos que no hay ninguna suba de tasa
prevista, sino meramente un hold, digamos, o sea, mantener esta tasa. Y la verdad es que yo creo, digamos, que con la presión que ya tenía Powell por parte de Trump de no subir la tasa ni en el más horrible de las pesadillas de Trump, digamos, sino que tenía bastante incentivo a bajar la tasa, digamos. Me parece que la postura que nosotros tomamos del principio es que no iba a haber suba de tasa, que toda esta cuestión de la guerra iba a generar una desaceleración económica, que lo que termina generando es al revés, un incentivo a baja de tasa, que por el momento no se ve, o sea, el mercado dice, está bien, no va a haber suba de tasa porque no creemos que se la jueguen para ese lado, pero de ninguna forma vamos a tener una baja de tasa tan rápido por el descontrol que puede llegar a ser la inflación, con lo que vos mismo estás comentando que viste en los precios del combustible. Y el dólar americano, el DXY, por ejemplo, el dólar en comparación a la otra canasta de monedas, ¿cómo lo estás viendo? Porque eso tiene un impacto también frente a los mercados, ¿no? Sí, a ver, el problema con examinar el dólar, digamos, en esta situación, como decirte de DXY, es extraño porque no está teniendo un impacto homogéneo, ¿sí? Hay algo que a mí siempre me es divertido, digamos, señalar, es cuando se plantea, se está debilitando el dólar, es buenísimo para Argentina, fantástico, dólar débil es mejor para Argentina, por ejemplo. Digamos, ¿no? Y no es en cierta medida así, porque ¿qué pasa? Nosotros tenemos, o sea, nos sirve un dólar débil, digamos, mirando el DXY como un todo, si eso implica que también tenemos precios de commodities, principalmente agropecuarios, un poco mejores, ¿sí? Y fíjate que lo que estuvo pasando es que el dólar se debilitó por un momento, digamos, porque, bueno, tenías un poco de suba de petróleo, de apreciación de otras monedas, pero por ejemplo la parte agropecuaria no. Entonces los efectos son muy distintos en este debilitamiento del dólar, ¿sí? No es una cuestión uniforme que se debilite el dólar y todo sube, ¿sí? Acá tuvimos una que fue principalmente por algunas monedas y por el petróleo principalmente. Entonces, de acá en adelante, ¿cómo sigue la película para el dólar? Y yo creo que toda esta inestabilidad política internacional y sin un conflicto muy marcado que te haga que la gente quiera correr al dólar e incluso bajarle la tasa a Estados Unidos en los bonos del Tesoro, eso no lo veo pasando, así que yo creo que voy a seguir viendo un dólar más débil hacia adelante, pero muy heterogéneo entre los distintos productos de la canasta del DXY. ¿Me explico? Seguro. Todo es relativo y deja de tener ese efecto global, la suba o la baja o la fortaleza o la debilidad del dólar, porque hay que ser selectivos tanto en los commodities, que son muy diversos, y no está todo traccionando de manera homogénea, sino que muy diversa en función de cada tipo de commodity. Pero viste que Trump en su primer mandato incluso y en el segundo le gusta como romper todo para después que el mercado suba fuerte. De hecho lo dijo él mismo hace pocas horas, que pronto el petróleo iba a colapsar y que los mercados iban a fluir y que todo sería espectacular para el ciudadano americano, y en parte tiene razón porque él suele generar esas condiciones y termina siendo como el salvador del mercado. El año pasado, recordad, se cumplió ayer, creo que se cumplió un año del Liberation Day, una situación caótica donde se generó una guerra arancelaria, los mercados cayeron muy fuerte, pero después terminó una recuperación de los índices bursátiles impresionante, también un poco por el debilitamiento del dólar. ¿Estás viendo un escenario parecido? Si es que, siempre hay que ponerlo en ceteris paribus, ¿no? Si es que este conflicto termina desescalando definitivamente y Trump se retira de la zona. Bien, está bueno lo que decís, porque un poco es así, parece un poco, ¿no? El meme de los Simpsons, digamos, de esos niños que están así porque yo mismo les quebré las piernas, digamos, que es un poco lo que pasa con Trump, pero al fin y al cabo también un poco lo que pasa con Trump es específicamente que está el tema del taco trade, no sé si lo has escuchado alguna vez. Sí.
TACO es un acrónimo para Trump Always Chickens Out, que es que Trump siempre es el gallina, digamos, siempre corre. En argentino, en criollo, podemos decir, Trump siempre corre, digamos. Entonces, un poco me parece que mientras el mercado más y más le tome los tiempos a este TACO trade, giro dramático, digamos, que suele meter Trump, va a ser cada vez menos efectivo, ¿no? O sea, porque cada vez aprendemos un poco más a jugar el juego. Puede llegar a pasar esto, y como decís vos, a ver, depende muchísimo de que esto se desescale muy rápido. Si esto no se desescala relativamente rápido y seguimos con el precio del petróleo, si en 2 semanas vuelven a volar las bombas y tenemos otra vez el petróleo en $110, y bueno, va a ponerse cada vez peor. Que nuevamente, los iraníes no sé si tienen mucho incentivo en este momento para moverse, para no volver un conflicto. O sea, a Trump los amenazó el domingo diciéndoles que abran el estrecho con lenguaje colorido, y las embajadas iraníes le respondían diciéndole perdimos las llaves. O sea, estamos ante una situación donde no es tan sencillo salir, porque me parece que el enemigo se dio cuenta que está mejor con el conflicto que sin el conflicto, así que probablemente tengan que hacer concesiones en esta etapa de negociación, que bueno, veremos ahí cómo Trump después lo vende como una victoria. Seguro, ahí contaba también previo a tu incorporación que si bien en enero los índices, tanto el S&P como el Nasdaq, tuvieron resultados positivos, ¿no? En enero, después en febrero ya tuvimos un fuerte ajuste producto de toda la geopolítica previo a la guerra que se fue desatando, ¿no? Groenlandia y otros factores más, donde el S&P cayó 0,86, previo a la guerra, en febrero estoy hablando, y 2,34 el Nasdaq. El Nasdaq venía sufriendo muy fuerte, o sea que el promedio del índice esté en 2,34 hizo que muchas, incluso las 7 magníficas, que también forman parte del otro índice, pero digo, ya venía con un ajuste grande, y eso hizo que en marzo el S&P cayera más que, en la guerra ya, el S&P cayó más que las tecnológicas, producto que ya habían ajustado antes. De acá para adelante, ¿te gustan más las growth? ¿Te gustan más las value? Dentro de equity, ¿dónde ves que hay mayor valor en una posible recuperación si se da un escenario parecido al del año pasado, ¿no? Una baja fuerte del mercado y después una recuperación? Mirá, claramente eso yo lo estoy esperando, un poco en lo que es posicionamiento de carteras más táctico. Nosotros, bueno, vos has visto un poco lo que son nuestras carteras cuando las presentamos, también trabajan con nosotros. En tal caso estamos bastante conservadores, y estábamos esperando, bastante líquidos, de hecho, una vuelta, digamos, una señal, digamos, de posible vuelta de los mercados para poder ingresar de nuevo, porque estábamos medio indecisos con el panorama exterior hasta no tener un poco de certezas con esta guerra. De entrar de nuevo al trade en el exterior, la verdad que las growth en ese sentido nos parecen más interesantes, principalmente porque tuviste todo un trade de AI, sí, que se vendió desde fines del año pasado a principios de este año, la supuesta inversión en CAPEX más grande de la historia, que se decían. La verdad que yo ahí estoy medio que repitiendo un eslogan, no vi números y no sé si lo podemos comparar tan fácilmente con el resto de la historia, pero sí fue una inversión significativa en CAPEX, que también estaba bastante alimentada por un esquema donde ya se veía la tasa a la baja, ¿sí? Todo este conflicto y este reacomodamiento de expectativas de tasa puso un poco un freno en el trade de inteligencia artificial. Por eso justamente, fíjate que las tecnológicas no la pasaron muy bien en las últimas semanas con todo esto. Obviamente
las energéticas tenían un poco más de incentivo, al principio tímido, porque no se sabía cuánto iba a durar la guerra. Si la guerra duraba una semana y tenías una semana de precios de 100, no tenía tanto sentido de que raleen las petroleras. Pero después de eso empezó a verse un poco más claro que el panorama iba a ser para largo y empezaron a diverger, ¿sí? En modo K, digamos, uno para arriba, uno para abajo, lo que fueron energéticas y growth. Ante una expectativa de que se arreglo de la situación, yo estoy más para growth tecnológicas y AI que para el resto de la economía. Obviamente no creo que las petroleras después de este conflicto salgan muy, muy perjudicadas. Obviamente vas a tener cierto reversal, lo vamos a ver dentro de un rato probablemente, algo de reversal, pero como no creo que el petróleo vuelva a niveles anteriores, mal que mal van a estar en una mejor situación que principios de año de ahora las petroleras. Entonces, lo que digo es que vamos a tener un reajuste en el cual probablemente salgan beneficiados growth, tech, AI en esa zona, todos juntos. El mercado te va dando la razón porque en la preapertura tenés a Google en más 4,19, Microsoft 3,18, Meta 5,09, Tesla 4,90, Nvidia 3,63, Apple 2,09, Amazon 4,21, mientras que Coca-Cola 0,50, 0,60, Pepsi por ahí también, Visa 1,86, es decir, las aburridas, como digo yo, hoy más tranquilas, subiendo por supuesto, pero un fuerte rebote, por lo menos en la preapertura de este día miércoles 8 de abril. Siempre es bueno refrescarlo porque el podcast, después sale inmortalizado, así que pareciera que lo que son las 7 magníficas o las Growth o el Nasdaq sería una fortaleza o un lugar donde me parece que además habían caído mucho de sus all-time high, ¿no? de sus máximos, de sus ATH, como solemos verlo, y tendría algo de lógica con toda la inversión que vos mencionás que han realizado, que en algún momento, si uno invierte mucho en algo, que después se vean los resultados, ahí hay toda una discusión también, pero se nos va yendo el tiempo y no quiero dejar el apartado Argentina en todo este vericueto, más los líos internos, un dólar muy estable con un ingreso de dólares muy fuerte, un Merval que lateraliza, que está por ahí, un riesgo país que subió y quedó de su mínimo, digamos, y quedó ahí. Entonces te mete un poco la renta fija, la renta variable. ¿Cómo estás viendo los mercados argentinos? Y por supuesto siempre el dólar, que hoy no es noticia, pero a mi parecer pronto, dentro de unos meses, lo será, producto de que estamos con reservas negativas muy fuertes que no hemos podido subsanar ese escollo, y cuando se acabe el flujo ya sabemos lo que pasa, salvo que nos salve Trump. ¿Cómo estás viendo todo el mercado argentino? Bueno, varias cosas. La primera, me sirve el update de cómo está el mercado porque me viene a un lugar menos ruidoso y justamente no tengo datos. O sea, realmente no estaba hablando con el diario del lunes, estaba hablando al aire, digamos, a pelo, sin datos, y por eso estaba así. Pero parecía que sí. Perfecto. Mira, el segundo tema es que justamente la parte que vos estás comentando de Argentina, bueno, bastante amplio, y bueno, me pones entre la espada y la pared en varios temas, digamos ahí, pero a ver, hablando un poco de Argentina, bueno, que vos comentás ahora que el dólar no es noticia, de las reservas negativas, a ver, que las reservas son negativas, eso es una realidad, según la medición del FMI, es una realidad. Que después alguien puede llegar a hacer una medición propia de decir, no, miren, si no consideramos esto, si le sacamos esto, si ponemos esto, si no miramos esto, bueno, dan positivas. Ok, está bien. A ver, es un tema de convención de medición. En general se usa la del FMI, ¿sí? Entonces, si alguien está escuchando el programa y dice, no, mira, yo leí que tal economista dice, bueno, piensen que realmente puede ser una diferencia en los supuestos que se toman para el cálculo de las reservas. Pero mirándolo en un esquema de tiempo largo, según el estándar del FMI, seguimos negativos. Ahora, ¿por qué seguimos negativos? El por qué seguimos negativos viene más que nada por una situación de que a pesar de que se compran reservas, así como entran en el depósito, en depósitos del Banco Central, o que el MECON consiga dólares,
hay que usarlos para pagar deuda, ¿sí? Entonces, muchas veces el MECON le compra dólares al Banco Central, usa los depósitos que tiene en pesos, va, le compra al Banco Central y paga, entonces eso desaparece de las reservas, ¿sí? Entonces, eso lo que genera es que parece que compramos, pero no aumentan las reservas netas, digamos. Está bien. O sea, la otra sería tratar de refinanciar estas tasas o defaultear, ¿sí? Entonces, es un poco una situación donde que no crezcan las reservas, o sea, en parte no es tan positivo porque necesitamos, obviamente, volver a reservas positivas, o sea, eso ya lo sabemos, pero en parte no es que esto se está despilfarrando para cualquier cosa, se está usando para pagar deuda, ¿sí? O sea, eso es un poco la situación. Yo creo, digamos, que obviamente el objetivo del gobierno un poco es tratar de comprar lo que puedan. Lo que veo yo es que en general se está tratando de no generar una idea alcista, digamos, sobre tipo de cambio por las compras o de ponerle piso, entre comillas, como se suele decir, para tratar de que esto no tenga cierto impacto sobre inflación, ¿no? Por eso a veces vemos, por un lado, al Banco Central comprando en un mercado, pero vendiendo en otro mercado, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que yo veo. Si esto va a ser tapa de los diarios el tipo de cambio en unos meses, como decís ahí, Seba, la verdad es que no lo sé. Lo que sí veo es que yo creo que el mercado estamos, digamos, todos del mismo lado en este momento, pensando que por unos meses más el carry, digamos, las inversiones en pesos tiran mientras sigue ingresando la cosecha, ¿sí? Que la verdad que hubo cierto aumento de la liquidación diaria informada por Ciara Sec, y se nota, se ve, pero el tema es que cuando el mercado rompe consensos y si estamos todos del mismo lado, me dirás vos qué pasa cuando de repente empecemos a dudar todos, digamos, ¿no? Yo no creo que esto sea un puerta 12, yo no creo que esto vaya a volar el tipo de cambio, pero sí creo que en algún punto vamos a ver cierta vuelta del tipo de cambio, volver a testear un 1450, un 1500, así como decir puntos, digamos, que la verdad que también ponerle precio es medio temerario al dólar, pero me parece que sí, que vamos a volver a tocar esos valores. Más adelante, en un par de meses, cuando las expectativas se den vuelta, sí, pero no es que hay una fecha, me parece, certera hacia adelante. Mientras tanto, las tasas en pesos ya comprimieron bastante, entonces dejaron un carry trade bastante finito. Por eso nosotros veníamos bastante bullish, recomendando bastante lo que era el carry durante enero, por decirlo, hasta perfiles moderados, y hoy ya me parece que el trade de carry queda más para un perfil más agresivo, ¿no? O sea, ya me parece que hay que ir cubriendo posiciones, achicando, la tasa ya no es lo que era, podríamos llegar a tener una sorpresa inflacionaria positiva, ¿no? Que de repente eso te impacte sobre los CER, los que se paren más atrás deberían ser un poco más agresivos como para bancarse esa volatilidad. O sea, eso es lo que estamos viendo hoy en Argentina, que estamos ante un equilibrio que puede llegar a perturbarse, no en una situación catastrófica, pero cambiar un poco dentro de los próximos meses. Muy bien, excelente. Mateo, te queremos agradecer mucho por tu presencia en nuestro podcast número 200. Así que bueno, festejando con nosotros el número redondo. Fantástico. Así que tuvimos esta oportunidad y te agradecemos mucho, y tenemos que cerrar también este espacio de Sentido Económico, así que gracias por habernos atendido, Mateo, y Seba, hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Un abrazo grande para todos. Hasta la próxima, hasta el 201.